Buenas mañanas, tardes, noches, depende que esté de tiempo de ver este videito. Este videito está dedicado a la reseña y crítica de esta película recién estrenada en Disney Plus, Peter Pan y Wendy. Una, dicen, reinterpretación de la película clásica de Disney de 1953, basado ambos en la obra de James Matthew Barrie, del mismo nombre, Peter Pan y Wendy. Ya han existido con el tiempo muchas versiones de este cuento clásico que vamos a puntualizar bien. Fue escrito como una obra de teatro. Decíamos James Matthew Barrie, lo escribíamos por allá de 1904, Peter Pan y Wendy. De ahí Disney hizo su versión animada en 1953 y después hizo una segunda parte, El regreso al país de nunca jamás, en 2002. De ahí hemos visto muchísimas versiones más, muchas reinterpretaciones, incluso continuaciones del relato clásico como esa de Hook, El regreso del Capitán Garfio. Incluso hubo también una versión estelarizada por Johnny Depp, donde se nos narra cómo se escribió esta obra. En esta obra de teatro siempre interpretaba el papel del papá de Wendy el mismo actor que interpretaba al Capitán Garfio. Esto para dar el énfasis a que Wendy no tenía una buena relación con su padre y lo veía incluso como un antagonista. Aquí es el actor Alan Tudyk el que interpreta al papá de Wendy, saliéndonos de ese esquema para empezar. Desde el principio el planteamiento es que Wendy tiene miedo de crecer y responsabilizarse, e incluso es una protagonista mal escrita, como nos tiene acostumbrados últimamente, altanera, prepotente, y que es una Mary Sue que llegará incluso a dominar el arte de la esgrima sin tan solo haber ensayado un poquito. Es protagonizada por Ever Anderson, la hija del director Paul Anderson, y Mila Jovovich. Y al poco haber empezado nos damos cuenta que esto poco o nada tiene que ver con la historia clásica y mucho menos con el clásico animado de Disney. Sí tiene la hada campanilla Tinkerbell, y no nos vamos a meter en la onda de que si tiene este o el otro color. Más bien me decepciona su diseño, puesto que no tiene la chispita, sino brilla como lo hacían otras interpretaciones del personaje. Incluso el director llegó a decir que no sabía cómo interpretar esto del brillo que debía tener Campanita o Tinkerbell. Entonces por eso dejó así el diseño tan parco, tan decepcionante en ciertas partes. También hay que acotar que el personaje de Campanita o Tinkerbell no aparece mucho en la película, y si hubieran puesto una bolsita con polvos mágicos hubiera sido exactamente lo mismo. Aquí no tenemos ese factor que es el que desencadenaba la historia, que eran los celos enfermizos de Campanita hacia la figura de Wendy y hacia la relación que ésta tenía con Peter Pan. Porque recordemos que esos celos son los que motivaban a Campanita al final a traicionar a Peter Pan, a Wendy y a los niños perdidos, que ese es otro tema a tratar también en este análisis. Aquí Campanita obviamente no puede volverse mala o no puede mostrar esos celos enfermizos, porque eso sería un comportamiento que no se lleva con las mujeres. Cuando entran al mundo de nunca jamás, yo nunca vi que exploraran realmente lo vasto de este universo de nunca jamás. Además aquí se aborda la relación de Peter Pan con el Capitán Garfio desde otro punto de vista muy diferente. Supuestamente los dos fueron niños perdidos, solo que la necesidad de Garfio por su mamá y la dependencia
de regresar con ella fue lo que acabaría hartando a Peter, y Peter acabaría sacando su lado oscuro, haciéndose enemigo de Garfio. Así en algún momento Garfio regresaría al mundo normal, al mundo humano, por decirlo de algún modo, para después volver y ser el acérrimo rival de Peter. Sin embargo, de repente se echan unas miraditas estos dos, qué bueno. Aparte que no se nos aclara cómo regresó Garfio, si fue a través del reloj, si él puede volar, o cómo fue que lo hizo. El apartado en cuanto a que Wendy encuentre a los niños perdidos, entre comillas, porque vemos que también hay niñas, es quizá lo más tonto, llamémoslo así, de la película. En ese momento los dos niños se sentaban en el sillón y Wendy siguió acribillando a preguntas. Si ya no vives en los jardines de Kensington, lo hago en ocasiones. Pero ahora, ¿dónde vives? Con los niños perdidos. ¿Y esos quiénes son? Los que se caen de sus cochecitos cuando las niñas miran para otro lado. Si a los 7 días no los han reclamado, se los envían al país de nunca jamás para sufragar los gastos. Yo soy su capitán. Sí, replicó Peter con malicia, pero estamos muy solos, como no tenemos compañía femenina. Pero, ¿no hay ninguna niña entre vosotros? No, las niñas son demasiado listas para caerse de los cochecitos. Wendy lo consideró un halago tremendo. Me parece encantador tu modo de hablar de las niñas. Mi hermano John, en cambio, nos desprecia. A modo de respuesta, Peter se levantó y de una patada sacó a John de la cama con mantas y todo. De una patada, a Wendy le pareció demasiado. Como vimos en los párrafos anteriores, que son directamente sacados de la obra de Peter Pan y Wendy, esta obra es una obra adelantada a su época, porque incluso se ejercía un feminismo de forma inteligente, no como ahora. Se dice que las niñas son demasiado listas para ser parte de los niños perdidos, y sin embargo aquí se nos muestran niñas. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Disney en este tramo? Mismo caso con la inclusión de los piratas y los, ¿cómo llamarlos? Indios, nativos americanos, que en la obra de Peter Pan eran también una parte fundamental. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando se escribió la obra, los niños siempre querían jugar a ser piratas o siempre querían jugar a ser vaqueros, porque para ellos los indios o los nativos americanos eran los malos. El escritor lo que hace es reivindicar el papel de los nativos americanos, haciéndolos los buenos, haciéndolos gente que ayuda a Peter Pan. El problema es que aquí no entraban por la inclusión que se vive en esta época con la generación de cristal. Y estos son algunos de los problemas que tiene esta película. Además de que el hecho de que, bueno, el protagonista no es para nada Peter Pan. Aquí a Peter Pan lo rescatan un par de veces, tanto la princesa India Tigrilla como la misma Wendy. Wendy es una esgrimista experta que puede batirse aún con los piratas más experimentados sin despeinarse. Y el problema es justamente ese, ¿no? Que tiene personajes mal escritos, huevonamente implementados, que no están a la altura de lo que fue la obra original, ni siquiera la obra animada. Y mejor ni hablamos del papel que ejercía Wendy como la mamá de los niños perdidos, porque obviamente eso no puede reflejarse en una obra de nuestros tiempos, una obra que busca empoderar a la mujer. No nos entregan personajes femeninos poderosos, sino empoderados. Y esto es una verdadera lástima. Los efectos especiales y efectos visuales quedan a deber. La película tiene un ritmo irregular. Y actuaciones, a no ser por una y otra, muy pobres, muy por debajo del nivel. Bueno, díganos qué opinan en los comentarios. Si ustedes ya la vieron, si piensan verla. Todo lo que puedan decirnos es útil. Nos vemos en la próxima. Recuerden, yo soy y siempre seré su amigo. Bye.